Hola, amigos de la historia y las historias. Mientras leen un libro o ven una película, ¿alguna vez no se les ha pasado por la cabeza escenas alternativas? ¿No han imaginado cómo sería ese universo si tuvieran la oportunidad de crearlo ustedes mismos? ¿Y si les digo que sí existe la oportunidad, me creerían? Acompáñenme en este video y descubrirán de qué se trata el divertido mundo del fanfiction. El término anglosajón fanfiction, también conocido como fanfics o incluso simplemente fics, no es otra cosa más que un universo en el que los fans de una novela, película, programa de televisión o cualquier artista dejan volar su imaginación y escriben historias alternativas, no comerciales, en las que utilizan a los personajes ya establecidos, pero también pueden incluir algunos nuevos, de su propia invención. Pero ¿es completamente legal escribir usando los personajes o universo de una marca ya establecida y que se supone que tienen derechos de autor? Pues sí, es completamente legal, siempre y cuando se haga sin fines de lucro. Me refiero a que el autor no reciba ninguna remuneración por ello y se haga bajo ciertos parámetros que voy a explicarles a continuación. En primer lugar, el autor del fanfic debe aclarar en la sinopsis de la obra que está usando personajes que no le pertenecen, y desde luego debe nombrar al autor o dueño de los mismos. En segundo lugar, es imperativo no recibir ninguna remuneración por ello. De hecho, es imposible, ya que ninguna plataforma de fanfictions remunera a sus autores. Además, existe una página web muy famosa exclusiva para fanfictions, donde incluso tienen una lista de libros sobre los cuales los autores de fanfics no deben escribir, porque los autores originales no lo permiten, y esta norma se debe cumplir a rajatabla. ¿Es correcto escribir fanfics o es algo malo? Hay muchos autores que están en contra de que los fans escriban acerca de sus obras, y de hecho lo prohíben terminantemente, como es el caso de la autora estadounidense Anne Rice, quien es conocida por escribir crónicas vampíricas. En una ocasión ella dijo lo siguiente: "No permito los fanfics. Los personajes tienen derecho de autor. Me molesta terriblemente incluso pensar en un fanfiction con mis personajes. Aconsejo a mis lectores que escriban sus propias historias originales con sus propios personajes. Es absolutamente esencial que respeten mis deseos". No obstante, hay muchos otros, de hecho la mayoría de los autores, que sí están de acuerdo, como en el caso de J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Ella se siente muy halagada cuando los fans escriben acerca de su historia. La mayoría de los autores apoya todo el trabajo de creatividad que hay detrás de los fanfics y exhortan a los fans a desarrollar sus capacidades a través de ellos. Isabel Albert, miembro de la comunidad de la famosa página web Fanfiction, dice lo siguiente acerca de esta actividad: "No se cobra por leer ni se paga por escribir, y esto es lo que hace tan bello a fanfiction. Ayuda a promover la lectura sin economizar este arte, y da posibilidad de seguir su pasión a aquellos que no pueden permitirse una media de 15 euros por libro". Subgéneros del fanfiction. Existe todo un universo dentro del fanfiction, el cual les voy a explicar brevemente a continuación. Solo mencionaré los más populares. Crossover. Historia donde se mezclan dos o más sagas, películas o programas de televisión, y los personajes interactúan entre sí, como por ejemplo una historia donde se mezcla La Casa de Papel con El Juego del Calamar. Real People, Real Person. Estas son historias ficticias inspiradas en la vida de personas reales, como cantantes, actores, músicos, políticos, etc. Songfic. Son historias inspiradas en letras de canciones. Alternate Universe. Este tipo de historias se caracteriza por tomar a personajes de un universo y colocarlo en otro muy diferente, conservando su mismo carácter pero desenvolviéndose en una historia totalmente distinta, como si tomáramos a Thomas de la saga Maze Runner y lo ubicáramos en el universo de Star Wars. Character OC, mi favorito. Significa Original Character, personaje original. En estas historias, el autor suele crear un personaje, generalmente el protagonista, para que interactúe con los demás. Un fanfic puede contener incluso varios personajes creados por el autor. One Shot.
Son historias que no pasan de un capítulo. Todo su inicio, desarrollo y cierre están en un único episodio. Gender Bender. Estas son historias muy interesantes y divertidas, ya que su particularidad radica en que los géneros de los personajes están invertidos. Es decir, los personajes que originalmente solían ser masculinos, ahora son femeninos, y viceversa. Mi opinión según mi propia experiencia. Les puedo dar mi opinión como fanficker, término con el que se nos conoce a los creadores de este tipo de contenido. Yo creo que los fanfics son en realidad una escuela de escritores, una posibilidad de expresarte y dejar volar la imaginación cuando lees tus historias favoritas. En mi caso particular, llevo 10 años escribiendo este tipo de historias, aunque solo me baso en el universo de Harry Potter. En aquella época, cuando empecé, después de leer los libros de la saga, yo descubrí el mundo del fanfiction y comencé a leer todas estas historias alternativas escritas por fans, pero ninguna me satisfacía lo suficiente, ninguna relataba específicamente lo que yo quería leer, así que de esa necesidad de encontrar algo que no pude hallar, comencé a crear. Y hoy en día ya son 13 historias las que llevo escritas en Wattpad, la plataforma que uso para los fanfics. Yo antes solía escribir para Potterfics, que hoy en día ya no existe, y fanfiction.net, pero desde hace 6 años solo escribo para Wattpad, donde gracias a Dios he logrado reunir un grupo de seguidores. Es una actividad que no solo me ha servido para pulir mis habilidades, aprendiendo a desarrollar personajes o situaciones y a mejorar cada día como escritora amateur, sino que además me ha permitido conocer gente nueva de distintas partes del mundo y hacer amigos. Pero lo mejor de todo es que me ayudó a descubrir mi vocación, lo que me llevó a crear mis propias historias. Por esa razón, he escrito hasta el momento 3 novelas que he ido perfeccionando y puliendo con el tiempo, como La Rosa de Auschwitz, por ejemplo. Y miren cómo son las cosas. Muchos escritores de fanfiction se han dado a conocer a través de sus historias. Las han perfeccionado convirtiéndolas en material original, como en el caso de Anna Todd, quien comenzó a escribir un fanfic sobre Harry Styles de la banda británica One Direction, y posteriormente adaptó su novela a formato original, y nació la popular obra After. E. L. James, autor del famoso libro Las 50 sombras de Grey, comenzó su novela como un fanfic erótico de la saga Crepúsculo. Y aunque ninguna de las 2 novelas es de mi agrado, es imposible no reconocer que han tenido éxito mundialmente, e incluso han sido llevadas al cine. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, si les gustó, les invito a que le den like, compartan el video, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que reciban el aviso de futuros videos. Muchísimas gracias y hasta luego.